Hola, ¿cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con la teoría sin nada más que decir. Vamos con el video. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Makashi Kishimoto, ni tampoco el fic es mío, siendo propiedad de Manstein 1943. Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 28, POV Carlos Jounin del Remolino 560. Comandante Carlos, el enemigo está movilizando a cerca de 15.000 shinobis hacia la aldea oculta entre la nube, mientras que los otros 10.000 se quedan para intentar detenernos. Me informa un 0S de mi Jounins, haciendo que me salga una sonrisa viendo la estrategia de Kumo. Pero no les va a funcionar retirarse del campo de batalla cuando están siendo masacrados, lo único que hacen es alargar el sufrimiento de su gente junto al desgaste militar y económico de su nación. Carlos. Preparad a todos los hombres. Marchamos contra el enemigo de nuevo, esta vez no quiero ningún prisionero. Le digo para que los Jounins cercanos vayan a informar a todos mis hombres bajo mi mando, que empiecen a formar para cargar contra las fuerzas de la aldea oculta entre la nube. Habéis perdido a más de 50.000 shinobis en lo que llevamos de guerra, espero que me aguantéis con los 35.000 shinobis que os quedan para seguir luchando. Comento mientras observo el campamento enemigo a lo lejos. Después de una hora al final mis fuerzas, unos 25.000 shinobis y 5.000 samuráis están listos para marchar contra nuestro enemigo. Para hacer que el ataque sea más sorpresa decido mantener a unos 5.000 shinobis en el campamento, mientras que otros 5.000 shinobis y los samuráis se lanzan por el frente central y los demás cargamos por su flanco derecho haciendo la táctica del yunque y el martillo. Carlos. Buena suerte en la batalla capitán, la va a necesitar siendo el cebo. Le digo a uno de los capitanes de mis samuráis, porque van a recibir la gran mayoría de ataques del enemigo antes de que podamos intervenir para destruir al enemigo en batalla. Fin POV Carlos POV normal. Fronteras del país de la tierra. Podemos observar como una fuerza de 30.000 shinobis de la aldea oculta entre la roca estaba lista para lanzarse al combate contra el ejército de 15.000 shinobis y 5.000 samuráis bajo el mando de Kaguya Kimimaro, que había conseguido conquistar el país de los campos de arroz y asesinar a Orochimaru, haciendo que su recompensa ascienda a unos 1,3 millones, pero en realidad si Kimimaro estaba luchando contra las fuerzas de Iwa comandadas por Onoki, era porque mientras él estaba en el frente unas fuerzas de 8.000 shinobis invadía el país de la hierba para reunirse con Carla, al mismo tiempo que ella lanzaba un ataque al mismo país para apoyar dicho movimiento. Kimimaro. Nuestra única misión es dar tiempo a nuestros camaradas para que invadan el país de la hierba, por lo que sabemos la Uzumaki que rescatamos de las garras de la serpiente viene de la aldea del país. Por ello creo que los Uzumakis que comanda Carla van a destruir la aldea hasta los cimientos en forma de venganza por cómo la trataron en el pasado. Aunque no lo veo mal, porque lo que ha pasado Karin es algo muy duro. Comenta mientras observa cómo los shinobis de la aldea oculta entre las rocas se lanzan contra sus fuerzas, que están posicionadas en unas colinas de la frontera del país de la cascada, donde les daba una posición ventajosa a la hora de combatir contra su enemigo. Bueno, vamos allá. Pulso de hueso muerto. Pilares de huesos. Dice para que delante de los shinobis de Iwa aparezcan unos pilares de huesos acabando con más de 1 millar de shinobis enemigos, al menos nos quitamos unos pocos. Pulso de hueso muerto. Danza de Clematis. Flor rápidamente después de que su brazo derecho se convierta en un taladro, en su brazo izquierdo apareció una espada de hueso. Para seguidamente ordenar que lancen todos los jutsus de larga distancia que tengan, además de prepararse para la carga enemiga. Fin POV normal POV Sakura en la aldea oculta entre las hojas Sakura. Dentro de nada, gracias a las heridas que me ha producido el bastardo traidor y los subordinados de Danzo moriré, pero al menos me llevo a Luchia conmigo. Pienso mientras me levanto de nuevo del suelo para seguir luchando contra Sasuke. Después de darle el golpe y mandarle bastante lejos de mí, los shinobis leales al consejero que apoyaba a mi madre en las reuniones del consejo y hablaba en casa sobre planes para la aldea se lanzaron sobre mí para yo acabar con ellos poco a poco, pero teniendo heridas por combatir contra ellos. Seguidamente Sasuke se levantó del sitio de donde estaba y fue a por mí, según él a enseñarme a ser una buena esposa, aunque lo único que recibió fue otro puñetazo en las costillas y la destrucción del suelo donde combatíamos. El problema llegó cuando empezó a utilizar las habilidades del Mangekyou Sharingan que tuve que estar esquivando a Materatsus haciendo que los perros de Danzo vayan muriendo, al mismo tiempo que me iba cansando ya que con toda seguridad cuando estaba bajo los efectos del genjutsu dejé de entrenar, y eso lo empezaba a notar hasta el punto que recibí un corte en mi cuerpo por la katana de Luchia, que si no fuese por el ninjutsu médico estaría muerta en el suelo.
Cuando me levanto del todo observo a Lucia con su maldita sonrisa prepotente y arrogante, mientras sangre gotea de mi cuerpo desde las heridas de mi cabeza y brazos. Sakura, puede ser que muera bastardo, pero al menos pienso acabar contigo. Le digo mientras cargo de nuevo llena de furia, pensando en el bastardo de Sasuke, no puedo pensar que me haya enamorada de él. Pero pienso cambiar las cosas, ahora me haré lo que tuve que hacer cuando escuché que Naruto fue desterrado de la aldea y que gracias al consejo no pude. Con mi pulo lleno de chakra y haciendo el bisturí de chakra, decidí darle un golpe de gracia a Sasuke en todo el corazón haciendo que muera desangrado, al no tener a nadie que pueda curarlo salvo que hayan capturado a Tsunade-sama o Shizune. Pero cuando le propine el golpe a Lucia, atravesando la coraza del Susanoo y ver su cara de sorpresa, yo abrí los ojos al notar que unas katanas me atravesaban el cuerpo haciendo que mis rodillas cedan. Sakura. Sabía que no conseguiría vivir. Pero eso no quita que al menos me lleve la vida de un inútil como tú. Digo con una sonrisa pensando que me he redimido después de todo, para caer al suelo y que todo a mi alrededor esté oscuro. Fin PV Sakura PV Minato en las celdas de Konoha. Todo lo que he hecho al final ha servido para poner al maldito de Danzo en el poder y yo caer. Al final he fallado pensando que podría derrotar e instaurar una verdadera dictadura shinobi en Konoha, ya que al parecer los civiles tenían más poder del que tendrían que tener, pero da igual lo que intentase, he fallado. Minato, solo espero que estéis bien. Digo con una sonrisa triste pensando en mi familia. Desde que me fui forzado a retirarme de la aldea oculta entre las hojas, yo y mi familia nos distanciamos teniendo a Menma protegiendo a Kusina-chan, Naruto y a la pequeña Mito de cualquier shinobi con malas intenciones. Menma ha sido lo que yo era antes. Naruto una pequeña Kusina pero con más ganas de matar a todo al que se atreva a tocar a su familia. Y el que más destacaba era Naruto. Al final yo he condenado a mi familia, solo espero que no les hayan capturado, porque sé las intenciones de Danzo y el consejo con mis hijos y no pienso dejar que ocurra eso. Mebuki. Vaya Minato-kun, estás muy triste. ¿Quieres que ayude con ese problema? Oigo a la maldita de Mebuki preguntarme y ahora entiendo el motivo de no estar muerta. Si fuera por órdenes de Danzo yo ya estaría 2 metros bajo tierra, pero al parecer Mebuki ha movido sus malditos hilos pensando que caería tan bajo para serle infiel a Kusina-chan. Minato, si crees que con salvarme de ser ejecutado voy a caer en tus brazos de perra, estás muy equivocado Mebuki Aruno. Le respondí con una mirada de muerte, que sabía que estando encadenado no serviría de mucho. Pero siendo ella una civil podía llegar a funcionar, por desgracia tus planes no van a funcionar. Yo soy un hombre de una sola mujer y no pienso serle infiel, por mucho que le haya hecho mucho daño con mis decisiones durante la guerra en cierne a la gente de su clan. Le digo con un tono sin emociones y con furia en mis palabras. Mebuki, ¿eres un idiota o qué? Puedes salir de este mugriento lugar y decides quedarte. Pensaba que no eras tan estúpido Minato-kun. Siempre te he amado y esa estúpida pelirroja extranjera se tuvo que meter en el camino del amor. Me comenta enfurecida haciendo que expulse mi poco chakra que me queda en el cuerpo haciendo que se calle de golpe. Minato, vuelve a insultar a la madre de mis hijos y será lo último que dirás en tu estúpida vida de puta. No creas tus malditos chanchullos hechos por todo el Consejo Civil para mantener tu posición. Le respondo con una sonrisa viendo que se asusta de golpe, y lo mejor de todo es que mis hijos saben de esta información, así que matarme será un movimiento estúpido al ver que tu futuro está acabado. Le digo mientras que su miedo se convierte en furia y me golpea en toda la cara. Mebuki. Bueno, para tu información, pronto las fuerzas de la aldea oculta entre las hojas atacarán a Uzu y a la puta de tu esposa la pienso ordenar que la violen. Me dice para yo con velocidad agarrar mis cadenas y empezar a ahorcarla. Minato. Te lo dije Mebuki, pero tú siendo lo más estúpido que ha pisado el mundo te confías de un shinobi de rango ese bueno era lo esperable de una civil. Le digo hasta acabar con su vida, y cuando los Jounins que guardan mi celda entran, yo rápidamente arremeto contra ellos y con sus kunais acabo con los 2 que guardan mi celda, bueno ahora a terminar con el reinado del sexto maestro Hokage. Me digo mientras me quito las cadenas que tenía y salgo por el pasillo de las celdas para ir a por mis shinobis bajo mi mando y atacar a Danzo. Shinobis de Iwa, para dar tiempo a que sus camaradas invadiesen el país de la hierba. Mientras tanto Sakura reanudaba su combate contra Sasuke y los shinobis de Danzo, y cuando Sakura le había dado un golpe que podía matarlo si no le daba atención médica, los shinobis de Konoha acaban con la vida de Aruno. Al mismo tiempo en las celdas de la aldea oculta entre las hojas, Minato estaba encerrado reflexionando sobre sus errores. Con su familia.
En medio de eso en su celda entra Mebuki Aruno, con la intención de que se acosté con él, pero después de insultar a la madre de Naruto acaba con su vida y se libera de sus cadenas. POV Minato. No cometeré los mismos errores. Me digo mientras recuerdo la batalla que ocurrió antes de ser capturado por las fuerzas de Danzo. Flashback, semanas antes, en el momento del inicio de la batalla, me sorprendió demasiado ver que Danzo había mandado a un ejército contra mis fuerzas, además en el lugar donde más fácil podría destruir a mis fuerzas. Después de ver la combinación de los ambos del remolino mandé a varios Chunin que avisen a todos mis hombres para que combatan contra nuestros enemigos. Minato. Rasengan. Dije para que mi técnica impacte en unos ambos raíz que se dirigían hacia Naruto para capturarla. Menma, llévate a tu madre e hermanas de este lugar, yo me encargo. Le ordeno a Menma mientras comienzo a matar a mis enemigos que me encuentro cerca con mis kunais, pero al ver que Menma, Naruto y Kusina-chan están luchando junto a los ambos del remolino desobedeciendo mis órdenes me cabreo. Menma. He oído tus órdenes Minato. Me dice Menma mientras acaba con la vida de un Jounin enemigo con su katana, no te preocupes, Mito está a salvo con tío Roldán, así que déjame acabar con estos bastardos y luego me reprendes si quieres. Me comenta mientras apoya a Naruto a enfrentarse a unos Chunins a los que se enfrentaba. Seguidamente fui a por los enemigos sabiendo que si no aguantábamos podían llegar a ganar la batalla mucho antes de lo que podríamos aguantar si llegaban a romper nuestras líneas. Mientras estaba luchando observé que varios de los enemigos fueron shinobis a los que comandé durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, pero más importante fue que estábamos retrocediendo muy lentamente, sin embargo igualmente, retrocediendo causando bajas a nuestro enemigo por cada paso que hacían. Minato. Jutsu. Dios del trueno volador. Dije en un susurro para desaparecer utilizando mi técnica eliminando en segundos a los centenares de enemigos que teníamos gracias a que tenía repartido por todo el campamento mis kunais, ¿con que tú estás comandando esta fuerza y así? Ya me sonaba muy raro que Danzo arriesgase su vida si no fuera en una batalla fácilmente ganada a su favor, le dije a mi viejo amigo mientras acababa con los shinobis enemigos que se interponían en mi camino, además de que no paraban de llegar shinobis mercenarios pagados por Danzo. Y así, esto te pasa por no obedecer las órdenes de Danzo-sama Minato. Me responde para intentar darme en mis tenketsu, para yo estar esquivándole y acertándole varios golpes en su cuerpo, forzándolo a retroceder un par de pasos de mí. Después de eso fuimos forzados a retroceder al ver que los shinobis bajo mi mando estaban siendo eliminados por el número y, ya una parte de las fuerzas que comanda Ieyasu se han adentrado en el campamento. Mientras estábamos retrocediendo observé cómo los Andus del remolino están protegiendo a mi familia y algunos caen al suelo muertos, pero llevándose a tantos enemigos como podían. Como uno que antes de caer muerto se abalanzó sobre ellos y con unos sellos explosivos detonó la zona cerca, para dar tiempo a que se retirasen a una zona más fácilmente defendible. Jounins de la hoja leal a Minato 67, 68, 69,70 y 71. Elemento fuego. Gran bola de fuego. Realizaron varios de mis Jounins para golpear a más de un centenar de Chunins enemigos, al mismo tiempo que les apoyo protegiéndoles de una veintena de enemigos que les iban a atacar por su flanco derecho. Jounin de la hoja leal a Minato 71. Gracias Minato-sama. Me agradece uno de los Jounins mientras yo observo el panorama en el que nos encontramos. Nuestras filas poco a poco retrocediendo, miles de shinobis de uno y otro bando cayendo muertos, hermanos luchando contra hermanos, padres contra hijos, abuelos contra nietos. Daba igual, esta guerra civil había dividido la sociedad de Konoha para mucho tiempo a futuro. Lo peor de todo era que observaba a amigos caer al suelo mientras eran superados en número 0, las kunoichis que luchaban en mi bando ser reducidas para ser violadas y, yo siendo el famoso rayo amarillo de Konoha no podía detener esta locura. Minato. Reunida la máxima cantidad de Jounins cercanos que encontréis, después encontrarme. Les ordeno mientras frunzo el ceño. Danzo ya ha superado mi límite al ver que no le importa ningún shinobi que no le sea útil para sus planes, al menos pensaba que les dejaría en paz, pero desde lejos se nota que si no se unen a su causas los eliminará aunque no quieran saber nada del mundo shinobio Konoha. Fin flashback Minato. Después de eso acabé siendo rodeado por varios Ambustraiz y fui capturado por ellos. Pensé mientras acababa con la vida de varios Jounins que vigilaban las celdas que tenían presos a mis hombres. Por ello después de eso les liberé, puede ser que haya cometido múltiples errores y no pueda conseguir su perdón, pero pienso vengar las muertes de las personas que depositaron sus esperanzas en mi persona. La pregunta ¿me seguiréis una vez más?
Les pregunto para tener su asentimiento. Y apoyo en esta última batalla contra Danzo. Fin PV Minato PV Saúl en las costas del país del rayo Saúl. Bien. Soldados. Les grito para que me tomen atención, pronto desembarcaremos en el país del rayo para atacar a los shinobis de la aldea oculta entre la nube. Sé que están lejos de casa y de su familia. Por ello quiero pedirles que den un último esfuerzo. ¿Harán eso por su viejo capitán? Les pregunto al final para tener un gran y sí. Por su parte, estoy contando con unos 12.000 shinobis y unos 100 buques de guerra para la invasión y producir un nuevo frente a los shinobis de la aldea oculta entre la nube, que por lo que se Sudaimyo ha sido tan idiota de mantener a todos sus samuráis en la capital para su protección, dejando solo a los shinobis de Kumo contra nuestras fuerzas. Donde vamos a atacar es uno de los puertos secundarios del país del rayo, ya sabiendo que su defensa se compone de unos 1500 shinobis enemigos. Por ello varios minutos después desembarcamos. En 3 puntos. El primero comandándolo yo y Laura con la mitad de las fuerzas, mientras que por los flancos iban el resto para rodear el puerto y defender de cualquier ataque sorpresa por parte de Kumo. Nunca se puede saber si ya tenían planeado que atacaríamos dicho puerto. Cuando desembarcamos observé que solo había como máximo unos 300 enemigos en el puerto, posiblemente el resto esté defendiendo el pueblo. Así que acabamos rápido con ellos, no hubo una gran resistencia. Jounin de la nube 23. Corre. Llama a los demás, que sepan que los isleños nos están atacando. Le informa a un Chunin para que, el mencionado intente salir del puerto para avisar del ataque, pero con velocidad Minahinata acaba incrustada. En su cuerpo, bastardo de Uzu. Arg me grita para recibir la katana de Laura por la espalda, y al sacarla de su cuerpo cae al suelo muerto. Saúl. Y yo que me pensé que durarían un poco más. ¿Cómo diantres consiguieron derrotarnos en el pasado? Al parecer será una cuestión que nunca tendré la respuesta. Comenta para seguir el ataque hacia el pueblo, donde se ubicaba el resto de la guarnición enemiga, que al llegar les sorprendimos porque no se esperaban el ataque. Chunin de la nube 780. Maldita sea, son demasiados. Debemos alerta a Asama. Exclama uno de los Chunin de Kumo mientras están retrocediendo, al verse superados en número. Unos minutos más tarde llegamos al centro de la plaza donde los restos de los defensores se plantan para luchar hasta el final. Jounin de la nube 100. No nos rendiremos ante la aldea oculta entre los remolinos. Exclama uno de los pocos Jounins que quedan con vida, por lo que puedo contar son unos 50, mientras que quedan unos 380 Chunins enemigos, pero es raro, en teoría tendrían que haber unos 20 Chunins más, así que venid cuando queráis, estamos listos para morir en batalla. Nos anuncia teniendo a todos sus compañeros de acuerdo, al parecer creen que soy un idiota y no he visto esa reducción rápida de soldados. Saúl. Avisad a los flancos que 20 shinobis de Kumo se alejan del pueblo para anunciar de nuestro ataque. Ordeno a uno de mis soldados al ver que asiente y sale rápido a informar, poso mi mirada en los shinobis de la aldea oculta entre la nube y veo sus caras de asombro. ¿En serio me creían tan idiota para no ver que eran 20 shinobis menos? Pues estáis muy equivocados, tontos de Kumo, les dije para cerrar mi puño y lanzar una onda que provoca un terremoto que acaba con velocidad con el pueblo entero, sin preocuparme por los civiles porque en toda la batalla no han sonado ningún grito de los civiles, por ello me hace pensar que los han evacuado por ser un punto estratégico a nivel naval, aunque ellos hayan pensado que no será apetecible para una invasión naval, ya que estáis tan dispuestos a morir por vuestro pueblo, que admiro eso. Les tengo que decir que este será su último momento en vida, así que entreténgame shinobis de Kumo. Les comenté con una sonrisa y lanzarme contra ellos seguido de mis hombres, al mismo tiempo que los shinobis de la aldea oculta entre la nube cargaban contra nosotros. Entonces la carga se sucedió y los shinobis de Kumo se centraron en mí al ser el comandante de las fuerzas, pensando que si yo moría ellos se retirarían y ganarían la batalla. Por ello estuvo batallando contra el resto de los Jounins enemigos, eliminando a todo el que se me metía en medio de mi camino. Jounin de la nube 67. Estilo de espada. Corte del dragón eléctrico. Realiza un Jounin con su katana cubierta de rayos y lanzándose sobre mí para hacer un corte cerca del corazón. Yo ante eso esquivo el ataque haciendo un pase hacia atrás, y cuando dicho ataque da contra el suelo, yo le parto por la mitad con mi Naginata. Seguidamente acabo con otros 3 Jounins de un puñetazo con Aki de armadura, y otros 2 10 con el poder de mi Akuma no Mi, haciendo que el suelo de donde estaban se derrumbe.
Al final en pocos minutos los shinobis enemigos están todos muertos y el pueblo es nuestro, con eso ya el país del rayo tiene otro frente que cubrir y se les será más difícil dar apoyo a la aldea oculta entre la niebla cuando Iván lance su ataque sobre el país del agua. POV Carla en el país del hierro. Después de invadir el país de la hierba y arrasar la aldea oculta entre la hierba por su trato hacia su Jinchuriki y los Uzumakis que vivieron en dicha aldea, mis fuerzas nos dirigimos al país de la lluvia que al llegar a la antigua aldea de dicha país, ahora una fortaleza conseguimos la información de que una fuerza de 3000 samuráis del país del hierro nos invadía. Por ello decidí marchar con todos mis shinobis tras ellos en forma de contestación. Sabíamos que los samuráis dirigidos por Mifune estaban invadiendo el país de la tierra, era algo que me sorprendió bastante al saberlo porque Mifune no era de las personas que te empezaba una guerra. Por esa misma razón pensé que cierto enmascarado relacionado con mi nieto tenía algo que ver y eso fue un plus más para dirigirme hacia su capital, el cuartel general de los samuráis. Pero al parecer no va a ser tan fácil como espere, ya que estábamos actualmente en medio del país del hierro estancados enfrentándonos a unos 3000 samuráis, al mismo tiempo que otros 3000 se enfrentan a los shinobis de la aldea oculta entre la roca en el país de la tierra. Carla. Uzumaki Kenjutsu. Gran corte del vacío. Digo para cortar por la mitad a un samurái que tenía delante de mí, pero qué pesados que sois, dejad los territorios del país del remolino en paz y dejaremos de atacarles. Les digo a los samuráis para que rindan sus armas, pero al parecer tienen tanta testarudez que piensan seguir luchando hasta la muerte por su código de honor. Nunca he llegado a entenderles, pero no pasa nada. Si queréis estar muertos, muertos estaréis. Comento para cargar contra otros 5 samuráis que están delante de mí. Capitán Samurái 23. Aguantad con todas vuestras fuerzas. El general Mifune llegará con el resto de las fuerzas cuando acabe con los shinobis de Iwa. Oigo decir a uno de los capitanes que están intentando aumentar la moral de los samuráis. Ya que desde hace semanas no han parado de retroceder desde el país de la lluvia, por ello he seguido una estrategia de ataques continuos para forzar a los samuráis a estar despiertos hasta de noche, haciendo que no combatan bien por la falta de sueño. Carla. Uzumaki Fuinjutsu. Sello de terremotos. Dije para realizar un sello que al tocar el suelo con mis manos apareció un terremoto de Saúl. Este sello lo había hecho sabiendo que la fuerza de la Gura Gura no me era de temer y, en una batalla podía llegar a ser un factor clave para ganarla. ¿Qué os parece el Fuinjutsu Uzumaki? Les preguntó con una sonrisa viendo que el terreno está destruyéndose haciendo que algunos samuráis caigan al vacío por las grietas que había provocado dicho terremoto, y venga shinobis la batalla ya está cada vez más a nuestro favor. Les grité para que luchasen con más fuerza, ya que la batalla se tornaba a nuestro favor, porque desde el principio me puse serio sabiendo que los samuráis son una fuerza que se les tiene que tener en cuenta a la hora de la lucha cuerpo a cuerpo. Unos minutos después solo quedaban unos 1000 samuráis que fueron forzados a retirarse del campo de batalla. Lo más seguro es que se dirijan hacia el puente que hay a unos 12 kilómetros de nuestra posición, y que era el único lugar donde mis fuerzas podrían pasar con más sencillez hacia el cuartel general, porque los demás lugares transitables tardaría varios días en cruzar el mismo terreno que en el puente. Carla. La primera batalla en su territorio no ha sido nada mal. Digo viendo cómo nuestro enemigo se retira viendo que no podrían aguantar más tiempo, lo más seguro que Mifune haya reclutado a Romins para esta guerra, porque dudo que pueda defender su país con las fuerzas que le quedan. Comento seriamente sabiendo las posibilidades de enfrentarnos a samuráis sin un señor, pero deje eso de lado para saber el número de bajas y heridos de mis fuerzas, porque eso era lo que me retrasaba o adelantaba nuestro avance. Fin POV Carla POV Kimimaro en el país de la tierra después de la batalla contra las fuerzas de la aldea oculta entre la roca en la frontera del país de la cascada, seguimos avanzando contra ellos forzándoles a retroceder hacia su aldea. Yo en estos momentos comando mi ejército que ha sufrido baja de unos 3000 shinobis y 2000 samuráis durante todo el trayecto, incluyendo la batalla. Kimimaro. Pronto. Muy pronto tendremos la aldea oculta entre la roca cerca para empezar su asedio. Digo mientras observo el mapa del país de la tierra con mis comandantes mirando también el mapa. Nuestro próximo movimiento será mandar a todos nuestros shinobis hacia adelante, mientras que nuestros samuráis se dirigen a la capital del país y fuerzan a abdicar a su daimyo en favor de Naruto-sama. Así haremos que los shinobis de la roca movilicen sus fuerzas hacia la capital donde quedarán encerrados entre nuestras fuerzas, y serán fácilmente destruibles. Comento.
mientras muevo las fichas de mis samuráis hacia la capital del país de la tierra, donde hay un defensa muy pobre, por lo que sé unos 1000 samuráis ya que el daimyo de la tierra ha confiado en sus shinobis. Al mismo tiempo que muevo mis fichas de mis shinobis, que son unos remolinos rojos hacia adelante para seguidamente mover unas fichas de los shinobis de Iwa, que al verlo mejor verías que los shinobis de Iwa están encerrados entre dos fuerzas. Jounin del remolino 23. Después de destruir a la fuerza de la aldea oculta entre la roca que manden para socorrer a su daimyo, ¿qué haremos? Me pregunta uno de mis Jounins que comanda una unidad de 600 shinobis. Yo para responderle muevo las fichas de remolinos haciendo un círculo alrededor de la aldea oculta entre la roca. Kimimaro. Haremos un asedio hasta que nos den órdenes de asaltar el pueblo. No les dejaremos dormir, oirán tantas explosiones de ataques falsos que se convertirán en locos. Básicamente hasta que Naruto-sama no ordene destruir a Iwa, les haremos la guerra psicológica y si capitulan antes, pues mejor. Comento con una sonrisa viendo que el plan puede funcionar gracias al orgullo y ego de los shinobis de Iwa. Esa misma combinación de orgullo y ego fue la que nos dio la victoria en la frontera en el país de la tierra con el país de la cascada. Jounin del remolino 34. Esto será un dolor de cabeza para Onoki. Puede ser que muera por el estrés de estar combatiendo de esta forma y con eso ganemos antes, porque estoy seguro que habrá una guerra civil por la sucesión al puesto de maestro Tsuchikage. Menciona uno de los Jounins estando de acuerdo con mi estrategia, haciendo que nos salga una sonrisa por esa posibilidad. Ya que es muy probable que ocurra un enfrentamiento entre facciones por el puesto de Tsuchikage a la muerte de Onoki, por ello decidió poner de sucesor a su nieta, ya que sabía que ella no provocaría una locura en el pueblo. Aunque tengo serias dudas ya que, al parecer ha sido muy influenciada por el Consejo Civil de Iwa. Kimimaro. Una cosa que tenemos que agradecer al general Mifune del País del Hierro es que al atacar el País de la Tierra ha forzado a Iwa a estirar sus fuerzas para defender sus fronteras. Eso nos ayuda al no tener que enfrentarnos a un número de enemigos mayor, y podemos ayudar algo a esos samuráis cortando la línea de suministros de Iwa, pero tenemos que tener cuidado teniendo en cuenta que Carla-sama se enfrenta a los samuráis. Digo observando las fronteras entre el País del Hierro y la Tierra. Dicha frontera ha cambiado rápidamente en muy pocas semanas, al parecer el viejo Mifune se ha lanzado a una guerra contra Iwa y Uzu, pero en el único lugar donde ha cosechado victorias ha sido en Iwa, ya que Carla-sama les ha forzado a retroceder más allá de sus fronteras, a luchar en su propia tierra. Fin POV Kimimaro POV Carlos en el País del Rayo. Ahora mismo nos encontramos marchando hacia la aldea oculta entre la nube. La batalla contra el ejército formado por A para intentar derrotarnos o ganar tiempo a sus fuerzas para retroceder ha fallado. Al final de los 10.000 que se quedaron para ganar tiempo para sus compañeros N0 sobrevivió ninguno, y de los otros 15.000 solo ha sobrevivido un tercio de sus fuerzas. En cambio nosotros han caído 4.500 samuráis en combate, y unos 12.000 shinobis. Eso me hace contar con unos 13.000 shinobis y 500 samuráis, al parecer estos últimos shinobis quieren dar guerra hasta la muerte, pero estos les quedan unos 15.000 shinobis en total, lo más seguro es que los reúnan en su aldea para defenderse de un posible, además de sacar a todos los niños de la academia para agrandar sus fuerzas en un intento de ganar la guerra a la desesperada. Jounin del remolino 1200. Mi señor, nos queda unos 5 días de viaje hasta llegar a la aldea oculta entre la nube. Lo mejor sea acampar ya aquí, hemos estado varios días marchando sin descansar. Me dice uno de mis Jounins haciendo que me plantee montar el campamento ahora. Lo mejor será hacerlo, no puedo ganar una batalla con un ejército exhausto. Carlos. Que empiecen a montar el campamento. Descansaremos un par de días y después marcharemos hasta que nos quede un día de viaje. Allí acamparemos para recomponernos y seguidamente empezar el asalto a la aldea oculta entre la nube y acabar con el País del Rayo, para vengar a todos los shinobis y samuráis que han muerto en esta guerra y en la Segunda Guerra Mundial y shinobi. Digo mi plan para que todo mi ejército se detenga y empiece a montar el campamento. Estos últimos días los shinobis enemigos no han lanzado ningún ataque, eso se me ha hecho muy raro, pero teniendo en cuenta que están muy debilitados y sin jinchurikis, pues es entendible que ahora tengan que defenderse, porque hasta hace unos pocos días no han parado de atacarnos cada vez que avanzábamos, en vez de tomar posiciones defensivas y desgastarnos. Hasta que nos veamos forzados a retirarnos del país, pronto, muy pronto el País del Rayo caerá. Lo más seguro es que Saúl ya habrá desembarcado, por ello espero una pequeña resistencia en el lugar donde vaya atacando Saúl, pero no tanta como antaño.
Pienso con una sonrisa viendo la guerra cada vez más cerca de ganarla, ya que cada vez más nuestros enemigos son más débiles y se ven forzados a retroceder y pasar a la defensiva. También por lo que sé, el Shimura que desterró a Naruto-sama de Konoha está reuniendo ejércitos de mercenarios para proteger las fronteras del país del fuego, hasta ha ocupado la mitad del país de donde se ubica la villana de Siko. Al parecer Shimura ha empezado su plan de conquista de los demás países, comenzando con el único que tenía a mano y era débil, pero con toda seguridad no empezará una guerra contra nuestro país o la arena, ya que aún no está preparado económicamente. Porque su economía no se ha recuperado de más países, comenzando con el único que tenía a mano y era débil, pero con toda seguridad no empezará una guerra contra nuestro país o la arena, ya que aún no está preparado económicamente. Porque su economía no se ha recuperado del todo. Chunin del Remolino 4500. Comandante Carlos. ¿Cómo cree que se defenderá el enemigo cuando lleguemos a la aldea oculta entre la nube? Me pregunta uno de los Chunins haciendo que piense un rato, pero igualmente llego a la misma conclusión. Carlos. Conociendo a nuestro enemigo, estoy seguro que se lanzarán contra nosotros cuando nos vean en la lejanía. Su líder, es un gran luchador, pero no tiene mucha estrategia. Él prefiere luchar antes de pensar en una estrategia en una batalla de miles de soldados. Le respondo pensando cómo actuaría el cuarto maestro Raikage al ver nuestra fuerza acercarse a su aldea. Puff normal en la aldea oculta entre la arena sala del consejo. Civil del consejo 5. No puedes hacer eso. Le grita un civil enfurecido inmensamente a su maestro Kazekage. Por la acción que quiere efectuar. Bueno, mejor dicho, acción ya tomada, pero para el bando civil del Consejo de la Arena significaba perder completamente sus aspiraciones a controlar la aldea, como hicieron con el padre del chico, Gaara. ¿Y por qué es una mala idea unificarnos con el país del remolino? Eso nos disminuiría los precios en el comercio al estar dentro del mismo país. Además de que nuestras fuerzas podrían descansar ya que regimientos o divisiones del país desde otros rincones vendrían para apoyar en las vigilancias fronterizas. Sin contar que la corrupción en la aldea sería completamente erradicada, ya que yo no estoy dando abasto para eliminarla y si no acepto la ayuda del consejo en el último ámbito, es porque hay algunos miembros en esta sala metidos de lleno en la corrupción de la aldea y no quiero que destruya mi investigación. Y por último y no menos importante, ¿quién te da derecho a contradecir las decisiones de tu líder concejal? Le pregunta Gaara al final después de enseñar al consejo uno de los pocos beneficios de unificarse con el país del remolino y la aldea oculta entre los remolinos. También se tiene que decir que esta unificación sería oficial después de que todas las guerras del país del remolino hayan terminado y, al ritmo que van ganando los shinobis de UFO hasta llegar a dentro de muy poco tiempo, añade al final, haciendo que los civiles estén cada vez más asustados de esa unificación, ya que sería la perdición de sus privilegios y poder dentro de la aldea y el país. Por eso daban mucha lucha en esta decisión e intentaba persuadir al Kazekage de no aceptar dicha propuesta por el bien de la aldea. Civil del Consejo 7. Maestro Kazekage comprenda que los productores locales no podrán igualar a los productores de otras partes del país del remolino. Gracias a las políticas instauradas por el Daimyo, nuestras industrias y producciones locales tienen mayor valor. Intenta desviar el tema sobre la corrupción ya que algunos shinobis del consejo estaban interesados en ese tema, y era posible que alguno de los civiles cayese este día si salía todo lo que sabía el Kazekage con sus tratos con el consejo de Konoha, los altos impuestos en las zonas comerciales y los sobornos a cargos shinobis para tener influencia en temas shinobis. Temari. Más bien al contrario, concejal. Le dice Temari adentrándose en la sala del consejo con una pila de carpetas en sus manos para dejarlas en el lugar donde estaba sentado su hermanito. Yo he podido estar en la aldea oculta entre los remolinos y les puedo decir que las cosas que producimos no son nada comparados con lo que tienen en Uzu. Además de que los ingresos por nuestros productos vienen del país del fuego, del país del hierro y del país de la tierra, y si no voy mal en memoria, esos países son enemigos nuestros o estados a los que están prohibidos tener relaciones diplomáticas, económicas o militares. ¿No, señor concejal? Le pregunta la hermana mayor del líder de la arena al concejal, haciendo que tiemble por el miedo a ser descubiertos sus tratos con algunos países enemigos de Uzu y su propia nación. Además de que los tratos con la aldea oculta entre las hojas eran muy beneficiosos para el bando de Danzo, porque les vendían material bélico a un precio muy pero que muy barato, haciendo que tengan más fondos para mercenarios. Gaara. Baki Sensei, ¿cómo le fue como maestro Kazekage temporal en mi ausencia?
Lo digo para que me lo comunique ahora delante de todo el consejo, ya que algunos miembros de este fueron conmigo a la guerra y no se enteraron de lo que pasó en mi ausencia como líder de la aldea. Le pide el hijo del cuarto maestro Kazekage a su sensei que le diga cómo le fue como Kazekage temporal, sobre todo iba por las molestias que le causaron los civiles pensando que podrían llegar a tener mucho más poder. Esa pregunta generó un inmenso silencio en la sala, como si un frío viento se hubiera llevado a todos los gritos y reclamos de los civiles de golpe. Además de que los nervios se incrementaron y se notaron en gran manera en los civiles al ver que no paraban de sudar y, hasta algunos empezaban a rezar por algo. También la sangre del Consejo Civil se paró por completo sabiendo que puede ser que hubiera llegado su final, pero algunos pensaban que aún teniendo amigos en la nobleza del país podrían llegar a intimidar a Gaara, pero lo que no sabían era que Gaara no le importaba a los nobles si tenía que asesinar a un traidor con conexiones lo mataba, y si ya luego dichas conexiones le molestaban que trajesen pruebas de la inocencia del fallecido. En la aldea oculta entre las hojas, prisión de la aldea oculta entre las hojas. Observamos cómo los 4500 shinobis, que eran leales a Minato Namikaze, habían sido liberados por él pidiéndoles que le siguiesen una última vez, sabiendo que aunque no sobreviviesen a la batalla que se avecinaba que matasen a la serpiente, para que en las semanas o meses siguientes se matasen entre sí por luchas de poder, ya que todo el mundo tenía conocimiento que Danzo controlaba a los civiles y shinobis leales a su persona, pero con él muerto se matarían entre sí por el poder. Kakashi. Minato-sensei, ¿en qué está pensando? Le pregunta su último alumno preocupado de que su sensei estuviese todo el rato observando hacia una dirección con la cárcel bajo control, aún sin salir para no alarmar a las fuerzas shinobis del Shimura. Minato. Solo estoy pensando que en esa dirección están mis hijos y mi mujer a salvo de las garras de Danzo. Le respondió Minato con una sonrisa pensando que Naruto está defendiendo a su familia del peligro que suponía Danzo para ellos. He hecho tantos errores en mi vida. No acabar con los ancianos y los civiles, dejar a Naruto en la aldea creyendo que era el Kyuubi y que le hiciesen todo el daño que le hicieron, dejar que lo desterrasen como si nada, ser un hipócrita pensando que con un perdón se arreglaría todo, hacer divisiones entre mi familia y mi trabajo como maestro Hokage, no ver el golpe de estado y intentar forzar a Naruto a que me dé parte de sus fuerzas para ganar esta maldita guerra civil. Pero espero que por esta vez haya hecho algo bien alejando a mi familia de mí y de Danzo y dejándoles con Naruto. Continúo relatando la lista de errores que ha hecho como padre y líder de la aldea oculta entre las hojas. También se podría decir dejar aumentar la corrupción a sus anchas y otros tantos, pero no arreglarían nada. Además de entre cada error que relataba se enfurecía más y más consigo mismo por ser tan inútil. Sus ojos rebosaba un odio hacia la aldea por todo lo que había hecho hacia Naruto, pero sobre todo pensaba en el Shimura. Danzo siempre había estado un paso por delante de él en todo. Había jugado sus cartas en el consejo también que no notó el golpe de estado muy tarde, y pensando que tardaría unos años más, dejó que creciesen las fuerzas del viejo halcón de guerra hasta que vio las consecuencias de sus errores, al observar cómo era forzado a retirarse de su hogar. Si tengo que morir, moriré, pero llevándome a Danzo conmigo al infierno, comenta decidido a matar a Danzo de una vez por todas. Su antecesor no hizo nada por dos motivos. El primero era porque pensaba que cambiaría su mentalidad, pero no pasó así. Y el segundo motivo era porque estaba muy protegido por los nobles del país del fuego, ya que se habían llenado los bolsillos de dinero gracias a él, y por eso le defenderían de cualquier peligro hacia su persona. Seguidamente a ese comentario se reunió con todos sus efectivos a la entrada de la prisión y al romper las puertas principales salieron hacia el interior de la aldea, con el objetivo de destruir el régimen de terror de Danzo, aunque sea dando su vida en el intento, al ya no perder nada como consecuencia de dicha acción. Sala de interrogación y tortura, Lit, Kizashi. Por favor Danzo-sama deténgase. Sakura es mi única hija. Le ruega Kizashi Haruno, padre de Sakura Haruno a Danzo que detenga de tortura a su hija. Se encontraba postrada en una silla siendo torturada para que curase a Uchiha Sasuke. Ya que los médicos que quedaban en el hospital solamente habían conseguido estabilizarle y que no muriese de desangrado, pero no le podían curar las heridas ya que eran muy profundas. La única persona capaz de hacer era Tsunade Senju o sus alumnas. Quizás si no estaba metido en la política de la aldea. Él era un comerciante que había conseguido su fortuna y posición en la villa gracias a su esfuerzo de cada día. En cambio su mujer a espaldas de su marido había hecho demasiados juegos sucios y tratos para aumentar su posición social y mantener su puesto en el consejo.
Aunque su marido fuese un hombre lo suficientemente rico para tener un puesto en el consejo, él no podía estar en el consejo por tener que ocuparse de la empresa familiar, por ello puso a su mujer que pensaba que podría llegar a ayudar a que la aldea mejorase. Danzo. Si su hija ayuda a sanar las heridas de Uchiha Sasuke, pues saldrá de prisión después de 2 meses, señor Aruno. Le dijo Danzo sin decir casi toda la información, ya que sabía que actualmente quizás Aruno era alguien con mucho poder económico, y dicho poder mantenía a flote a la aldea para sufragar los costes de reparación y aumento del gasto militar de la aldea para las futuras guerras de conquistas. Antes de que Kizashi dijese algo, Danzo aumentó de golpe su chakra, haciendo que los ambos que estaban torturando a Aruno se detuviesen esperando órdenes. Seguidamente entró en la sala donde se encontraba la herida Sakura después de varias horas de tortura. Sakura. ¿Qué pasa, Shimura? Pregunta burlona Sakura teniendo a Danzo delante de ella, sin importarle si podía llegar a morir, aunque era sorprendente lo que habían hecho los médicos de la aldea al curar su herida, pero eso no haría que se retratase de sus acciones. Danzo. Si no curas las heridas de Sasuke, la vida de tu padre estará en peligro. Le amenaza el Shimura haciendo abrir los ojos de Sakura, que no creía en las palabras de Danzo, pero sabiendo que haría lo que fuese para estar y mantenerse en el poder, le parecía algo que haría por poder. Lo peor para ella es que el bastardo de Danzo sabía que a la persona que más quería era su padre, y eso era muy peligroso. Él lo estaba viendo al ser amenaza con la muerte de su ser más querido si no cooperaba. Sakura. Ja, no me hagas reír, Shimura. Sé que aunque haga lo que digas acabarás asesinándome, ya que como no soy controlable o manipulable, no puedes correr riesgos a que haga algo a tu idiota. Eso era muy peligroso. Él lo estaba viendo al ser amenaza con la muerte de su ser más querido si no cooperaba. Sakura. Ja, no me hagas reír, Shimura. Sé que aunque haga lo que digas acabarás asesinándome, ya que como no soy controlable o manipulable, no puedes correr riesgos a que haga algo a tu idiota y arrogante arma. Con toda seguridad dentro de nada creerás ser el maestro Hokage y en ese momento, ¿qué harás? ¿Le dejarás el puesto aumentando su ego o le detendrás por perder el poder? Le pregunta al final con un tono lleno de burla con sus preguntas, sabiendo que Danzo nunca abandonaría su puesto como maestro Hokage, porque estaba seguro que en los pensamientos de Danzo él era el único que puede guiar a la aldea, además sobre el tema de mi padre. En cualquier momento lo puedes asesinar y expropiar sus pertenencias, aunque te sea muy importante para mantener tu economía. Continúa con una sonrisa mirándolo directamente a los ojos. Continuará. Si les gustó denle like y suscribirse hasta el próximo video.